Los 5 lenguajes de la disculpa por el Dr. Gary Chapman y la Dra. Jennifer Thomas. Esta versión de audio es publicada por Oasis Audio a través de un acuerdo con Northfield Publishers. Los 5 lenguajes de la disculpa es leído por David Rojas y Cindy Rojas. Capítulo 1. ¿Por qué disculparse? En un mundo perfecto las disculpas no serían necesarias, pero debido a que el mundo es imperfecto, no podemos sobrevivir sin ellas. Mi trasfondo académico es el campo de la antropología, el estudio de la cultura humana. Una de las conclusiones obvias de los antropólogos es que todas las personas tienen un sentido de lo moral. Algunas cosas son correctas y otras incorrectas. La gente es incurablemente moral. La psicología se refiere con frecuencia a este sentido de lo moral como conciencia. La teología suele referirse a esto como el sentido de lo que debe ser o el sello de lo divino. Lo cierto es que la medida estándar, por medio de la cual nuestra conciencia condena o aprueba, es influenciada por la cultura. Aunque el estándar de lo correcto puede diferir de una cultura a otra y a veces aún dentro de una misma cultura, toda persona tiene un sentido de lo que es correcto y de lo que no lo es. Cuando una persona siente que su percepción de lo correcto ha sido violada, se enojará. Él o ella se sentirá ofendido y resentido con la persona que ha violado su confianza. El acto injusto llegará a ser como una barrera entre las dos personas y la relación se fractura. Aunque quisieran, no pueden vivir como si nada malo hubiera pasado. Hay algo dentro del ofendido que clama por justicia. Son estas realidades humanas las que sirven como base a todos los sistemas judiciales. Tratar de restaurar una relación. Si bien la justicia puede dar cierta satisfacción a la persona ofendida, por lo general no restaura las relaciones. Si un empleado le ha robado a la compañía y es descubierto, entonces se le juzga, se le multa o encarcela y todos dicen, se ha hecho justicia. Pero probablemente la compañía no restaurará al empleado a su anterior puesto de liderazgo. Por otra parte, si un empleado le roba a la compañía pero rápidamente reconoce su error, informa al supervisor de ese hecho, expresa un sincero pesar, ofrece pagar por todos los prejuicios que ha causado e implora clemencia, hay una posibilidad de que pueda continuar en la compañía. La humanidad tiene una asombrosa capacidad para perdonar. Cuando una relación se rompe debido a una mala acción, algo dentro de nosotros clama por reconciliación. Con frecuencia, el deseo de reconciliación es más potente que el deseo de justicia. Mientras más íntima es la relación, mayor es el deseo de reconciliación. Cuando un esposo trata injustamente a su esposa, ella, herida y enojada, se siente tironeada tanto por la justicia como por la misericordia. Por un lado, quiere que él pague por su maldad, y por el otro desea la reconciliación, y lo que hace posible una reconciliación genuina es la sincera disculpa del esposo. Si no hay ninguna disculpa, entonces el sentido de lo moral que tiene la esposa la impulsa a exigir justicia. A través de los años, muchas veces he observado juicios de divorcio, y he visto cómo el juez trataba de determinar lo que era justo. Con frecuencia he pensado que si hubiera habido disculpas sinceras, las cosas podrían haber sido diferentes. Por falta de una disculpa. He mirado a los ojos de un adolescente enojado y he pensado en lo diferente que habría sido su vida si su padre abusivo se hubiera disculpado. La violencia de los adolescentes hacia los padres puede provenir de 2 fuentes. La primera, el adolescente se siente ofendido por los padres y no se ha reconciliado con ellos. La segunda, el adolescente no se siente amado por sus padres. La necesidad de disculparnos impregna todas las relaciones humanas, el matrimonio, la crianza de los hijos, las citas con personas del sexo opuesto y las relaciones profesionales, todas necesitan de las disculpas. Sin disculpas, la ira crece y nos impulsa a exigir justicia. Cuando no se nos hace justicia, con frecuencia, tomamos las cosas en nuestras propias manos y buscamos vengarnos de los que nos han ofendido. La ira se intensifica y hasta puede terminar en violencia. El hombre que entra en la oficina de su antiguo empleador y le dispara a su supervisor y a 3 de sus compañeros de trabajo, generalmente no es un demente. Esto se puede comprobar por el hecho de que, con frecuencia, sus vecinos están conmocionados por lo que hizo. Parecía una persona normal. Sin embargo, se trata de un hombre que ha tenido un fuerte sentido de la injusticia
y finalmente toma las cosas en sus propias manos. Todo podría haber sido diferente si hubiera tenido la valentía para confrontarse con amabilidad y los otros hubieran tenido la valentía de disculparse. En los matrimonios, las contiendas domésticas con frecuencia nacen de la falta de voluntad para disculparse. La esposa dice, me trata como basura y después quiere meterse en la cama conmigo. ¿Cómo es posible que haga eso? En tanto el esposo responde, me trata como a un niño y quiere controlar mi vida. No me casé para tener una segunda madre. Ambos están heridos, ambos están enojados y ambos han fallado, pero ninguno está dispuesto a disculparse. Por no disculparse se declaran la guerra, que suele durar años y con frecuencia termina con el divorcio o la muerte. Los matrimonios saludables se caracterizan por su disposición a disculparse. La disculpa antes del perdón. El perdón y la reconciliación genuinos son negociaciones entre dos personas y son posibles por medio de las disculpas. Algunos, particularmente dentro del cristianismo, han enseñado que se debe perdonar sin que medie ninguna disculpa. Con frecuencia citan las palabras de Jesús, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces le dicen a la esposa cuyo marido ha sido infiel y continúa con su aventura adúltera, debes perdonarlo o Dios no te perdonará a ti. Tal interpretación de las enseñanzas de Jesús no toma en cuenta el resto de las enseñanzas de las Escrituras sobre el perdón. Al cristiano se le enseña que debe perdonar a otros tal como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdona Dios a nosotros? Las Escrituras dicen, si confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdonará. Primera de Juan 1:9. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay indicación alguna de que Dios perdona los pecados de la gente que no los confiesa ni se arrepiente de ellos. Cuando un pastor alienta a una esposa para que perdone a su marido mientras el esposo continúa actuando mal, el ministerio está requiriendo de la esposa algo que Dios mismo no requiere. La enseñanza de Jesús es que debemos estar siempre dispuestos a perdonar, como Dios está siempre dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Algunos se opondrán a esta idea diciendo que Jesús perdonó a los que estaban matándolo. Pero no es eso lo que dicen las Escrituras. Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mostró que tenía un corazón compasivo y que deseaba ver a sus asesinos perdonados. Ese también debería ser nuestro deseo y nuestra oración. Pero el perdón de aquellos asesinos vino después, cuando ellos reconocieron que verdaderamente habían matado al Hijo de Dios. Con frecuencia se promueve el perdón sin una disculpa como un beneficio a quien perdona más que como un beneficio para el ofensor. Pero esa clase de perdón no conduce a la reconciliación. Cuando no hay una disculpa, se anima al cristiano a entregar a esa persona la justicia de Dios y a entregar su propia ira a Dios a través de la paciencia. El perdón genuino quita la barrera que produjo la ofensa y abre la puerta a la restauración de la confianza con el transcurso del tiempo. Si la relación era afectuosa e íntima antes de la ofensa, puede llegar a serlo nuevamente. Si la relación era simplemente fortuita, puede profundizarse por medio del proceso dinámico del perdón. El poder de una disculpa. Una disculpa incluye aceptar la responsabilidad por el propio comportamiento y tratar de reparar la falta a la persona que ha sido ofendida. La disculpa auténtica abre la puerta a la posibilidad del perdón y la reconciliación. Entonces es posible continuar construyendo la relación. Sin la disculpa, la ofensa forma una barrera y la calidad de la relación se ve menoscabada. Las buenas relaciones siempre se caracterizan por la buena disposición para disculpar, perdonar y reconciliar. Muchas relaciones son frías y distantes debido a que no hemos logrado disculparnos. Las disculpas sinceras también alivian la conciencia culpable. Piensa en su conciencia como si fuera un recipiente que lleva atado a su espalda y que tiene 20 litros de capacidad. La única manera de vaciar de manera eficaz la conciencia es disculparse con Dios y con la persona a la que ha ofendido. Cuando hace esto, puede mirar el rostro de Dios, puede mirarse a usted mismo en el espejo y puede mirar a la otra persona a los ojos. No porque usted es perfecto, sino porque ha estado dispuesto a asumir la responsabilidad por su falla. El arte de disculparse puede o no haberse aprendido en la niñez. En las familias sanas, los padres enseñan a sus hijos a disculparse. Sin embargo, muchos niños crecen en familias disfuncionales donde herirse mutuamente, enojarse y vivir amargados
forma parte de su manera de vivir y nadie se disculpa jamás. El arte de la disculpa. La buena noticia es que el arte de la disculpa se puede aprender. Lo que hemos descubierto es que la disculpa tiene 5 aspectos fundamentales. Los llamamos los 5 lenguajes de la disculpa. Cada uno de ellos es importante. Para cada individuo en particular, hay 1 o 2 de estos lenguajes que pueden transmitirse más eficazmente que los otros. La clave de las buenas relaciones es aprender el lenguaje de la disculpa de la otra persona y estar dispuesto a hablarlo. Cuando usted habla el lenguaje principal del otro, le está facilitando el camino para que lo perdone genuinamente. La comprensión y la aplicación de los 5 lenguajes de la disculpa mejorarán enormemente sus relaciones. En Historia de Amor, una película de los años 70, se dijo esta famosa frase: amor significa nunca tener que pedir perdón. No, es exactamente lo contrario. Con frecuencia, amor significa decir que usted lo siente. El amor real incluye las disculpas de parte del ofensor y el perdón de parte del ofendido. Este es el sendero que conduce hacia la restauración de las relaciones afectivas. Todo comienza aprendiendo a usar el lenguaje correcto de la disculpa cuando uno ofende a alguien. Capítulo 2. Lenguaje de la disculpa número 1. Expresar arrepentimiento. El primer lenguaje de la disculpa consiste en expresar arrepentimiento. Por lo general, el arrepentimiento se expresa a través de las palabras «lo siento». El expresar arrepentimiento constituye el aspecto emocional de la disculpa. Es expresar a las personas ofendidas el sentido de culpa, vergüenza y dolor que usted siente, pues su conducta las ha herido profundamente. La disculpa se engendra en el vientre del arrepentimiento. Nos arrepentimos del dolor, la desilusión, los inconvenientes que hemos causado, la traición a la confianza. El arrepentimiento se centra en lo que usted hizo mal o dejó de hacer y cómo esto afectó a la otra persona. El ofendido vive en emociones dolorosas y quiere que usted sienta algo de su dolor. Quiere tener alguna evidencia de que usted se da cuenta de cuán profundamente lo ha herido. Para algunas personas, esto es lo único a lo que le prestarán atención cuando les ofrezcamos una disculpa. Si no se les expresa arrepentimiento, sienten que la disculpa no es apropiada o sincera. Un simple lo siento. Un simple lo siento puede ser un gran paso hacia la reconciliación. Para algunos, la ausencia de las palabras lo siento es como una llaga abierta. Con mucha frecuencia, los ofensores no se dan cuenta de que han omitido algunas palabras mágicas, pero usted puede estar seguro de que el oyente está escudriñando en silencio buscando esas palabras perdidas. El lenguaje apropiado del cuerpo. Si esperamos que la persona ofendida perciba nuestra sinceridad, es importante que el lenguaje de nuestro cuerpo concuerde con las palabras que estamos diciendo. Carmen mencionó las lágrimas de Jaime como evidencia de su sinceridad. Escuche las palabras de otra esposa que dijo: «Sé que mi marido es sincero cuando me dice «lo siento» por algo incorrecto que ha hecho, porque se vuelve callado y sus gestos son introvertidos. Se disculpa con una voz suave y con la cabeza inclinada. Esto me demuestra que se siente realmente mal. Entonces sé que dice la verdad». Roberto y Diana han estado casados durante 7 años. Cuando le pregunté a Roberto: «¿Cómo sabes que Diana es sincera cuando te pide disculpas?», su respuesta fue: «Por el contacto ocular. Si me mira a los ojos y dice «lo siento», sé que es sincera. Si dice «lo siento» mientras caminaba por la habitación, sé que está ocultando algo. Un abrazo y un beso después de la disculpa también me permite saber que es sincera». Roberto ilustra la realidad de que a veces el lenguaje de nuestro cuerpo habla más fuerte que nuestro lenguaje de palabras. Esto es especialmente cierto cuando los dos lenguajes se contradicen. Por ejemplo, una esposa dijo: «Cuando él me grita «te dije que lo siento», pero sus ojos brillan y mueve las manos, es como si estuviera tratando de obligarme a perdonarlo. Me parece que está más preocupado por continuar y olvidar el asunto que por disculparse verdaderamente. Es como si mi dolor no le importara. Que la vida siga su curso». Ser específico acerca de la ofensa. Otro aspecto del arrepentimiento es ser específico y no generalizar. Son las cosas específicas las que comunican a la persona ofendida que usted verdaderamente entiende cuánto la ha herido. Usted debe concentrarse en lo que hizo y en cómo eso afectó a la persona. Mientras más detalles pueda dar, mejor será.
Los detalles revelan que usted entiende perfectamente la situación y se da cuenta de cuánto ha molestado a su amigo o amiga. Evitar el pero. Al arrepentimiento sincero no se le debe acompañar con ningún argumento, no se le deberá agregar ningún pero. Siempre que le echamos la culpa a otra persona verbalmente, es porque hemos pasado de la disculpa al ataque. Los ataques nunca conducen al perdón y a la reconciliación. Disculpas que no manipulan. El arrepentimiento sincero no es un esfuerzo para manipular a la otra persona a que ésta le devuelva algo a cambio. Daniel y Nancy han estado saliendo durante 2 años y están navegando por aguas peligrosas. Ella dice, Daniel a veces ha dicho que lo sentía, pero él espera que yo le devuelva la disculpa, aunque no siento que le debo ninguna disculpa porque el que comenzó la pelea fue él. Esto no funciona conmigo. Quiero que él diga que lo siente, pero sin esperar nada a cambio. Esto significaría que realmente lo siente. A veces herimos a la gente sin darnos cuenta, es decir, sin intención de herirla. Las buenas relaciones se fomentan expresando arrepentimiento, aun cuando no hubiéramos tenido la intención de lastimar a alguien. Si me tropiezo con alguien al salir de un ascensor, digo, lo siento, no porque lo hubiese hecho intencionalmente, sino porque me siento identificado con él por la molestia o la irritación que le he provocado con mi tropezón involuntario. El mismo principio se aplica a las relaciones más íntimas. Quizás usted no se dio cuenta de que su comportamiento ofendió a su esposa, pero cuando se da cuenta, debe decirle algo así. Siento mucho que mi conducta te haya causado tanto dolor. No fue mi intención herirte. El arrepentimiento se enfoca en el comportamiento propio y también expresa empatía por el dolor que le causó a la otra persona. Cuando decimos lo siento, solo por lograr que la otra persona deje de confrontarnos, lo único que comunicamos es nuestra falta de sinceridad. Expresar el arrepentimiento en una carta de disculpas. Escribir una carta pidiendo disculpas puede ayudarlo a recalcar su sinceridad. Las disculpas por escrito pueden tener un gran peso emocional porque el cónyuge o el amigo tiene la posibilidad de leer la carta una y otra vez. El proceso de escribirla también puede ayudarlo a aclarar sus pensamientos y expresarlos con palabras de manera positiva. Para algunos individuos, recibir una sincera expresión de arrepentimiento es el lenguaje más fuerte de la disculpa. Es lo que los convence de que la disculpa es sincera. Sin esa expresión de arrepentimiento, escucharán las palabras, pero les parecerán huecas. Su lenguaje principal de disculpa consiste en palabras sinceras de arrepentimiento. Cuando las escuchan, están totalmente dispuestos a perdonar. Sin esas palabras, se les hace difícil perdonar. El poder del lenguaje de la disculpa número 1. Escuche lo que estas personas dijeron acerca del primer lenguaje de la disculpa. Expresar arrepentimiento. Mi marido había hecho algunos comentarios frente a nuestros amigos en cuanto a mi exceso de peso y a que como demasiado. Yo estaba muy herida. Más tarde, esa misma noche, me dijo que sabía que la situación había sido muy incómoda para mí y que sentía mucho lo que había hecho con sus palabras hirientes. Lo perdoné porque sentí que era sincero. Marilyn, de 53 años, ha estado casada con su segundo esposo durante 11 años. Quiero una disculpa que salga del corazón, que él verdaderamente esté triste por haberme causado dolor. En otras palabras, quiero que se sienta mal por haberme hecho sentir mal. Vicky, de 26 años, soltera. Para estas personas y muchas más, el lenguaje de la disculpa que expresa arrepentimiento es extremadamente importante en el proceso de curación de heridas y restauración. Si quiere que estas personas sientan que usted es sincero, debe aprender a hablar el lenguaje del arrepentimiento que se centra en el dolor de ellos, en la conducta de usted y en la manera en que se relacionan estos dos elementos. Es preciso comunicarles que usted se siente dolido porque sabe que sus acciones los han lastimado. Es esta identificación con el dolor de ellos la que estimula su buena disposición para perdonar. Capítulo 3. Lenguaje de la disculpa número 2. Aceptar la responsabilidad. Por lo general, Luis era un jefe tranquilo, pero ese día en particular se le terminó la paciencia. Le habló severamente a una de sus empleadas. El mensaje fue cierto y la reprobación necesaria, pero le habló con ira y palabras mordaces. Después se sintió mal, pero pensó,
Le dije la verdad y ese empleado necesita ponerse en forma. Necesita saber que no soy un tonto. Sandra tenía problemas para recordar las citas, especialmente las que caían los fines de semana, porque con frecuencia se olvidaba de mirar su calendario. Entonces allí estaba ella otra vez, llegando tarde, a la mitad de una reunión de planificación de su vecindario. La mente de Sandra recorrió toda una lista de razones para justificar su confusión acerca de la hora de la reunión. Al tope de la lista estaba su reciente regreso de un viaje de un extremo al otro del país. No recordaba bien el día de la cita y mucho menos la hora de la misma. Mientras tanto, los que estaban en la reunión sentían que ella les debía una disculpa por llegar tarde una vez más. Néstor estaba dolorido por un tratamiento médico. Su mamá estaba todo el tiempo a su alrededor, trataba de hacerlo sentir cómodo e insistía en que tomara su calmante. Desafortunadamente, Néstor le dio un manotazo a su inocente madre. Él sabía que su acción había sido cruel y degradante, pero razonó de esta manera. La medicina puede hacer que uno cometa actos disparatados. Mi mamá deberá entender. 3 escenarios diferentes. Las palabras hirientes, el fallo por no llegar a tiempo y el ataque. Los 3, Luis, Sandra y Néstor, sintieron el peso de la culpa. Sin embargo, con sus excusas sepultaron la necesidad que tenían de disculparse. Sus acciones habían roto las relaciones. Una simple disculpa podría haber cambiado todas las cosas. Disculparse significa aceptar la responsabilidad que cada cual tiene por sus acciones. ¿Por qué a algunos nos resulta tan difícil decir «me equivoqué»? Con frecuencia nuestra reticencia para admitir que hemos hecho algo incorrecto está ligada a nuestro sentido de autoestima. Admitir que estamos equivocados se considera un acto de debilidad. Podemos razonar. Solamente los perdedores lo reconocen. La gente inteligente trata de demostrar que tiene razones para actuar de cierta manera. La semilla de la tendencia a la justificación propia se siembra a menudo en la infancia. La autoestima de un niño disminuye cuando se le castiga excesivamente, se le condena o se le avergüenza por una ofensa menor. Inconscientemente, el niño establece un vínculo emocional entre la conducta inapropiada y la baja autoestima. De esta manera, admitir una ofensa debe ser malo. El niño o la niña que crece con este patrón emocional, cuando sea un adulto tendrá dificultades para admitir que hace algo mal, porque siente que eso afecta su autoestima. La buena noticia es que, como adultos, podemos entender estos patrones emocionales negativos y no ser esclavizados por ellos. La realidad es que todos somos pecadores. No existe adulto perfecto. Los adultos maduros aprenden cómo romper los patrones negativos de la niñez y aceptan la responsabilidad por sus propios fracasos. El adulto inmaduro siempre está racionalizando su mal comportamiento. Culpar a otros por nuestro mal comportamiento. Esta clase de racionalización se manifiesta a menudo culpando a otros. Podemos admitir que lo que hicimos o dijimos no fue lo mejor, pero nuestro comportamiento fue provocado por las acciones irresponsables de la otra persona. Entonces lo culpamos y nos resulta difícil admitir que nos equivocamos. Culpar a otros es también una señal de inmadurez. Por naturaleza, los niños culpan a otros por su conducta negativa. Los adultos maduros aprenden a aceptar la responsabilidad por su comportamiento, mientras que los adultos inmaduros continúan con las fantasías de la niñez y tienen la tendencia de culpar a otros por sus propios errores. En el centro de la aceptación de la responsabilidad por el comportamiento propio está la disposición a admitir «me equivoqué». Estoy de acuerdo con el Dr. Spencer Johnson, quien dijo: «Pocas cosas son más poderosas que tener el sentido común, la sabiduría y la enterez para admitir que uno ha cometido un error y que hay que corregirlo». Aprender a decir «me equivoqué» es un gran paso hacia la meta de llegar a ser un adulto responsable y exitoso. Aprender a decir «me equivoqué». Para muchos, escuchar las palabras «me equivoqué» es lo que les transmite que la disculpa es sincera. No decir estas palabras u otras similares, al aceptar la responsabilidad por el mal comportamiento, hará que los demás sientan que no están disculpándose sinceramente. No importa si usted es una celebridad notoria de la televisión o un compañero de habitación en el dormitorio de la universidad. Entender esta realidad puede influir muchísimo cuando usted desea disculparse sinceramente por su comportamiento. Marta y Ricardo estaban en mi oficina después de 5 años de casados. Económicamente las cosas estaban bien. Ricardo había obtenido un buen empleo después de haberse graduado de la universidad.
Marta había trabajado a tiempo completo durante los 2 primeros años hasta que nació su hijo. Los 4 suegros vivían en la ciudad y siempre estaban dispuestos a ayudarlos con el cuidado de su hijo. Por lo tanto, Ricardo y Marta habían podido disfrutar una buena cantidad de tiempo libre juntos. Pero note lo que dice Marta. Realmente nuestra vida es maravillosa. El único problema es que Ricardo nunca está dispuesto a disculparse. Cuando se enoja porque las cosas no salen como él lo había planeado, arremete contra mí con ira. En lugar de disculparse, me culpa por su enojo. Y las pocas veces que me ha dicho «lo siento», siempre añadió «pero si no me hubieras provocado, yo no me habría enojado». Se excusa de su comportamiento culpándome a mí. Es como si no pudiera cometer ningún error. Siempre tiene que culparme. Admito que no soy una esposa perfecta. Sin embargo, cuando me equivoco, estoy dispuesta a admitirlo. Pero Ricardo no lo admite nunca. Cuando me volví hacia Ricardo, me dijo: «Pienso que no es correcto disculparse por algo de lo cual uno no tiene la culpa. Yo me enojo, pero es porque ella me rebaja y me hace sentir que no soy un buen padre. Paso con mi hijo todo el tiempo que puedo, pero cada semana ella me fastidia haciendo comentarios como este: «Tu hijo no va a conocerte si no pasas más tiempo con él». Tengo que trabajar duro y cuando vuelvo a casa estoy cansado. Necesito un poco de tiempo para relajarme. No puedo entrar en la casa y ponerme a jugar 2 horas con Eduardo. «Nunca te pedí que pasaras 2 horas con él», contestó Marta. 15 minutos serían una buena manera de comenzar. «Precisamente de eso estoy hablando», me dijo Ricardo. «Si paso 15 minutos, le aseguro que a la semana siguiente estará pidiéndome 25 minutos. Haga lo que haga, sé que no le va a gustar». Resultaba obvio que los comentarios de Marta estaban afectando la autoestima de Ricardo. Él quería ser un buen padre y los comentarios de ella insinuaban que era un fracaso. Ricardo no estaba dispuesto a aceptar esta conclusión y para expresar su dolor arremetía contra ella con palabras de enojo. El hecho es que tanto Marta como Ricardo necesitaban disculparse. El problema era que ninguno de los dos pensaba que se había equivocado. Cuando una relación se rompe debido al dolor y al enojo, siempre es apropiado dar una disculpa. En este caso, tanto Ricardo como Marta estaban dolidos y enojados. Él estaba ofendido por el mensaje condenatorio que recibía de parte de Marta. Ella estaba ofendida por las palabras fuertes y ásperas con las que Ricardo le respondía. Ninguno de ellos tenía la intención de lastimar al otro. No obstante, ambos eran culpables por haber tratado al otro con descortesía. Al final de nuestra primera sesión de consejería, les pregunté si la próxima semana podría ver a Ricardo a solas y si a la semana siguiente podría ver a Marta a solas. Después, en la 4ª sesión, nos reuniríamos los 3 nuevamente. Estuvieron de acuerdo. Tuve la impresión de que la única satisfacción que sintieron al final de nuestra sesión fue que habían contado su problema a una tercera persona y que quizás en las semanas siguientes podrían encontrar alguna solución. Recordar los tiempos con papá y mamá. En mi sesión con Ricardo no tardé mucho tiempo en descubrir por qué los comentarios de Marta acerca de la necesidad de que pasara más tiempo con el hijo provocaban reacciones negativas dentro de él. Creció en un hogar donde su padre había estado ausente la mayor parte del tiempo. Generalmente se iba de la casa los domingos por la noche y regresaba los viernes por la tarde. Los fines de semana los pasaba jugando al golf o mirando programas de deportes. Mientras iba a la escuela secundaria, Ricardo había jugado al golf con su padre unas pocas veces y ocasionalmente habían mirado juntos algún partido de fútbol americano. Pero cuando Ricardo fue a la universidad, sentía que realmente no conocía a su padre. Se prometió que si llegaba a tener un hijo no le sucedería lo mismo, que encontraría la manera de relacionarse. Su hijo sabría que lo amaba. Debido a este profundo deseo de ser un padre exitoso, las palabras con las que Marta lo condenaba lo herían profundamente. La reacción dura y árida de Ricardo se originaba en el modelo que había observado en su madre, que frecuentemente arremetía contra su padre con palabras llenas de enojo. Ricardo se identificaba con el dolor de su madre y sentía que ella tenía razón cuando le replicaba a su marido con palabras duras pero ciertas. Nunca culpaba a su madre, pero frecuentemente se preguntaba por qué ella aguantaba la conducta de su padre. Ahora, siendo un adulto, sentía justificadas las palabras duras pero ciertas que le dirigía a Marta. Por lo tanto, no sentía necesidad de disculparse, reconociendo que había cometido un error al usar palabras duras.
Mi enfoque fue doble. Primero, traté de ayudar a Ricardo a entender que el modelo paterno con el que había crecido no era un modelo necesariamente sano. Estuvo de acuerdo con que su padre y su madre no habían tenido aquella clase de matrimonio que él quería tener. Ricardo quería un matrimonio que estuviera lleno de cariño, atención y comprensión. Le aseguré que nunca tendría esa clase de matrimonio si continuaba actuando según el modelo de sus padres. En segundo lugar, traté de ayudarlo a ver la diferencia entre entender por qué hacemos lo que hacemos y aceptar lo que hacemos. Fue fácil comprender por qué Ricardo le respondía a Marta de la manera como lo hacía, pero si seguía considerando que ese comportamiento era el adecuado, lo que lograría sería destruir lo que él tanto anhelaba, un matrimonio con una verdadera intimidad. El enfoque acuerdo-desacuerdo. Le animé a intentar una nueva manera de enfocar el problema. Es un enfoque que ha ayudado a muchas parejas a vivir de manera exitosa en un mundo donde abundan los fracasos humanos. Lo llamo acuerdo-desacuerdo. Yo estoy de acuerdo que tengo el derecho de sentirme herido, enojado, decepcionado y frustrado, o de experimentar cualquier otro sentimiento. Es que uno no elige los sentimientos, simplemente los experimenta. Por otro lado, no estoy de acuerdo con la idea de que debido a mis sentimientos, tengo el derecho de herir a otro con mis palabras o mi comportamiento. Herir a mi esposa porque ella me ha herido es como declarar una guerra en la cual no hay vencedores. Por lo tanto, trataré de manifestar mis emociones de manera tal que no hieran a mi esposa, sino que abran el camino hacia la reconciliación. El poder del lenguaje de la disculpa número 2. Para muchas personas, la parte más importante de una disculpa es reconocer que el comportamiento de uno es incorrecto. Declaraciones aceptando la responsabilidad. Sé que lo que hice estuvo mal. Quisiera tratar de excusarme, pero no hay excusa alguna. Sencilla y llanamente, lo que hice fue egoísta y malo. Cometí un gran error. En ese momento no pensé en lo que estaba haciendo, pero al mirarlo retrospectivamente creo que ese fue el problema. Desearía haber pensado antes de actuar. Lo que hice estuvo mal. La manera como te hablé estuvo mal. Fue dura y falsa. Te grité cuando estaba enojado tratando de justificarme. Te hablé de manera irritante y sin amor. Te ruego que me perdones. Repetí un error del que habíamos hablado antes. Realmente lo eché todo a perder. Sé que fue mi culpa. Capítulo 4. Lenguaje de la disculpa número 3. Restituir. La idea de reparar el daño para compensar un agravio está grabado en el psiquis humano, y ambos nuestro sistema de juicio y nuestras relaciones humanas están profundamente influidos por esta idea fundamental. En los últimos años, el sistema judicial estadounidense ha puesto un mayor énfasis en lo que se denomina legalmente reparación de daños. El concepto es que el criminal debe pagar a su víctima por los daños incurridos por su comportamiento delictivo. En vez de simplemente pasar tiempo en la cárcel, el criminal debe tratar de compensar los daños sufridos por la persona agraviada. La idea de la reparación de daños está basada en el innato sentido humano que dice que cuando se ha cometido un agravio, éste debe ser pagado. Tradicionalmente hemos dicho de quienes están en la cárcel, están pagando su deuda con la sociedad. La idea de la reparación de daños avanza un paso más y dice, debes pagar tu deuda con la persona que agraviaste. En algunos casos, esto es algo relativamente fácil de hacer. Si el delito ha involucrado algo de valor monetario, entonces el infractor puede pagar el costo de los daños. Sin embargo, en otras situaciones es mucho más difícil. Cuando la fechoría es una violación o un homicidio, ¿cómo puede un asesino o un violador pagarle a la víctima o a sus familiares? Las reparaciones en estos casos podrían incluir, por ejemplo, que el malhechor se disculpara sinceramente ante las partes involucradas, reconociera el mal que ha hecho y dedicara el resto de su vida a ayudar a que otros jóvenes no sigan sus pasos. Dado que los criminales no suelen tomar la iniciativa de buscar pagar a sus víctimas, nuestro sistema legal está saturado de casos de personas que buscan restitución por los daños recibidos a manos de otras personas. Algo en lo profundo del alma humana dice, si he sido agraviado, alguien tiene que pagar por ello. Los padres intentan enseñar este principio a sus hijos. Cuando una madre ve a su hijo de 4 años arrebatarle de las manos a su hermana de 6 una muñeca, la madre le exige que no solo pida perdón, sino que también le devuelva la muñeca.
Debo hacer algo para reparar una falta. El diccionario define la restitución como el acto de devolver a un dueño legítimo o dar algo como un equivalente de lo que se ha perdido, dañado, etc. En su libro «Cuán bueno es suficientemente bueno», Andy Stanley escribe: «La disposición de hacer algo para compensar el dolor que le he causado es evidencia de una verdadera disculpa. Una voz en nuestro interior dice, debería hacer algo para enmendar lo que he hecho». Everett Worthington, hijo profesor de psicología de la Universidad Virginia Commonwealth y el líder en la investigación sobre el perdón, llama al acto de enmendar igualar. Igualar es compensar la pérdida que ha experimentado la otra persona. Ofrecer restitución es nivelar la balanza de la justicia. Toda herida u ofensa hace que la persona que ha sido herida pierda algo. Quizá pierda su autoestima, el respeto por sí mismo o un beneficio tangible, como el caso en que yo lo ofendo a usted frente a su jefe y usted pierde la posibilidad de una promoción. Por lo tanto, ofrecer compensar la pérdida es un acto de bondad del transgresor. ¿Todavía me amas? En la arena pública, nuestro énfasis en la restitución se fundamenta en nuestro sentido de justicia. La persona que comete el delito debe pagar por el mal que ha hecho. En contraste, en la esfera privada de las relaciones familiares y otras relaciones íntimas, nuestro deseo de restitución casi siempre está basado en nuestra necesidad de amor. Luego de haber sido heridos profundamente, necesitamos tener la certeza de que la persona que nos lastimó todavía nos ama. Después de todo, las relaciones familiares exitosas y las verdaderas amistades están basadas en última instancia en el amor. Es cierto que, cuando nos lastiman las palabras o el comportamiento de un familiar, a menudo nos sentimos enojados. La razón por la que duele tan profundamente y la ira es tan intensa es que queremos con urgencia ser amados por esa persona. Sus palabras duras o sus acciones hirientes han puesto en duda su amor. ¿Cómo podría amarme y hacer lo que me hizo? Es la pregunta que da vueltas en nuestra cabeza. Las palabras «lo lamento, me equivoqué» quizá no sean suficientes. Necesitamos saber la respuesta a la pregunta ¿todavía me amas? Es la respuesta a esta pregunta la que exige la restitución. Para algunas personas, la restitución es su lenguaje principal de disculpa. Para ellos, la declaración «no está bien que te haya tratado de esa manera» debe ser seguida por «¿qué puedo hacer para demostrarte que aún me interesas?». Sin este esfuerzo de restitución, la persona cuestionará la sinceridad de la disculpa. Seguirá sintiéndose no amada aun cuando usted pueda haber dicho «lo siento, me equivoqué». Esperará que le reafirme que usted la ama auténticamente. Arreglar las cosas. Esta realidad apareció repetidamente en nuestra investigación. Una y otra vez, las personas hacían afirmaciones como estas. Espero cierto grado de remordimiento, pero también un esfuerzo sincero para enmendar el daño causado por la desavenencia. Espero que intente reparar lo que ha salido mal. Espero que ella realmente lo lamente de corazón y esté dispuesta a arreglar las cosas. Quiero que él enmiende lo que corresponda. Las cosas no desaparecen simplemente diciendo «lo lamento». Todas estas personas consideraron que el esfuerzo por restituir era la evidencia más fuerte de la sinceridad de la disculpa. Su lenguaje principal de disculpa es la restitución. Aprender los 5 lenguajes del amor. Luego de 35 años de consejería matrimonial y familiar, estoy convencido de que hay básicamente 5 lenguajes del amor emocional. Cada persona tiene uno de estos 5 como su lenguaje principal. Si usted habla el lenguaje principal de amor de la otra persona, ella se sentirá segura de su amor y la restitución será exitosa. Pero si usted no habla su lenguaje principal de amor, los mejores esfuerzos que haga por disculparse no tendrán éxito. Por lo tanto, déjeme repasar brevemente los 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación. El primer lenguaje de amor está compuesto por las palabras de afirmación, es decir, el uso de palabras para afirmar a la otra persona. Te queda bien ese vestido. Realmente aprecio lo que hiciste por mí. Eres tan considerado. Cada día recuerdo cuánto te amo. Realmente aprecio esta comida. Eres una excelente cocinera. Sé que requiere mucho tiempo y esfuerzo. En realidad lo valoro. Lo importante es comunicar verbalmente su afecto y su aprecio por la persona.
Actos de servicio. El segundo lenguaje de amor está constituido por los actos de servicio. Este lenguaje de amor está basado en el viejo axioma: las acciones hablan más fuerte que las palabras. Para estas personas, el amor se demuestra mediante actos gentiles de bondad. Pasar la aspiradora, lavar platos, cambiar pañales, sacar la basura, lavar la ropa, bañar al perro o ayudar a los niños con sus tareas. Todos son actos de servicio. A las personas que tienen este como su lenguaje principal de amor, nada les da más confianza de su amor hacia ellos como los actos de servicio. Recibir regalos. Un tercer lenguaje de amor es el de recibir regalos. Dar y recibir regalos como una expresión de amor es algo universal. Un regalo dice: estaba pensando en mí, mira lo que me trajo. No hace falta que los regalos sean caros. ¿No han dicho las personas siempre lo que importa es la intención? Sin embargo, no es la intención que queda en su cabeza lo que importa, sino el regalo que salió de la intención de su corazón. Tiempo de calidad. El cuarto lenguaje de amor es tiempo de calidad. Si a la otra persona le damos nuestra completa atención, estamos expresando: tú eres importante para mí. Tiempo de calidad quiere decir un tiempo sin distracciones. Usted le presta a la otra persona toda su atención. Para algunos, este es su lenguaje principal de amor. Nada comunica amor de manera más profunda que el tiempo de calidad. Estos momentos ni siquiera necesitan incluir actividades o proyectos importantes juntos. Pueden ser simplemente conversaciones extensas entre dos personas. Para esas personas, el tiempo de calidad es una excelente forma de restituir. Contacto físico. El quinto lenguaje del amor es el contacto físico. Hace mucho que conocemos el poder emocional del contacto físico. Por eso tomamos a los bebés, los sostenemos y los mimamos. Mucho antes que entiendan el significado de la palabra amor, se sienten amados por el contacto físico. Lo mismo ocurre con los adultos. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, pasar un brazo sobre los hombros, dar una palmada en la espalda o pasar la mano por su cabello son todas expresiones del lenguaje de contacto físico. No estamos hablando solo de esposas y esposos. El contacto físico es apropiado entre todos los miembros de una familia, incluso madres e hijos y padres e hijas. Para algunas personas, este es un lenguaje principal de amor. Nada habla más profundamente del amor que el toque de afirmación. Para ellas, una disculpa sin contacto parecerá poco sincera. Si el contacto físico es el lenguaje principal de amor de una persona y quiero disculparme sinceramente, entonces debo comunicar la restitución mediante toques de afirmación. Las palabras por sí solas no son suficientes. Es el toque lo que enmienda los agravios. La restitución correcta. Al restituir, no hay una medida estándar que sea apropiada para todos. Por eso muchos esposos y esposas se han visto frustrados en sus esfuerzos por arreglar las cosas. Parecía que, sin que importara lo que hicieran, nunca podría hacer lo suficiente. El problema es que no estaban hablando el lenguaje principal de amor de su cónyuge. Por lo tanto, el mensaje de restitución, el amor afirmador, no se estaba comunicando. La restitución eficaz exige aprender el lenguaje de amor de su ser querido y usarlo como parte de su disculpa. Si la restitución es el lenguaje principal de la disculpa de una persona, entonces esta pasa a ser la parte más importante de la disculpa. Lo lamento, me equivoqué. Nunca se considerará como sincera si estas palabras no son acompañadas por un esfuerzo sincero de restitución. Ellos esperan la seguridad de que usted todavía los ama genuinamente. Sin su esfuerzo por enmendar el daño, la disculpa no tendrá los resultados deseados de perdón y de reconciliación. Enmendar el daño ocasionado. La restitución suele ir más allá de expresar el amor mediante uno de los 5 lenguajes del amor. Podría requerir el pago o la restauración de algo tomado, un automóvil dañado, un reloj rayado o aún una buena reputación. Si uno es realmente sincero, el deseo de enmendar el comportamiento erróneo es una parte natural de disculparse. Un cobrador de impuestos enmienda el daño ocasionado. Hay una historia fascinante registrada en la vida de Jesús. El gran maestro estaba pasando por el pueblo de Jericó. Su fama lo había precedido. En ese pueblo vivía un hombre llamado Zaqueo que recaudaba impuestos para los romanos. Los publicanos no eran las personas más populares entre el pueblo judío común porque a menudo cobraban impuestos exorbitantes y se quedaban con grandes ganancias.
Zaqueo quería ver y escuchar a Jesús, el profeta, acerca de quien había oído mucho. Zaqueo, un hombre de baja estatura, tenía una estrategia ingeniosa. Pensó subirse a un árbol y mirar a Jesús desde arriba. Allí podría ver y escuchar sin ser notado por la multitud. Sin embargo, cuando Jesús llegó al árbol, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: «Desciende, me gustaría ir a tu casa para cenar». Zaqueo estaba impactado y profundamente conmovido. Al parecer se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre que conocía su estilo de vida egoísta y a pesar de eso estaba dispuesto a relacionarse con él. Inmediatamente Zaqueo se disculpó por su comportamiento erróneo a lo largo de los años y dijo entonces que pensaba devolverle su dinero a todas aquellas personas a las que se lo había quitado injustamente. De hecho, prometió pagarles 4 veces lo que les había quitado. Jesús interpretó esto como la señal de una confesión auténtica y alentó a los judíos a seguir el ejemplo de Zaqueo al enfrentar sus propias fallas. Una disculpa genuina está acompañada por el deseo de corregir los males cometidos, enmendar los daños ocasionados y asegurar a la persona que usted se preocupa genuinamente por ella. Capítulo 5. Lenguaje de la disculpa número 4. Arrepentirse genuinamente. Tenemos las mismas viejas discusiones acerca de las mismas viejas cosas. Lo que me entristece más no es la acción de la ofensa, es la repetición de la ofensa. Él se disculpa, promete no hacerlo otra vez y entonces lo vuelve a hacer, aunque ese algo sea tan simple como dejar prendida la luz del baño o tan molesto como que regaña innecesariamente. No quiero disculpas, quiero que no hagas las cosas que me molestan. Nunca. Esta mujer quiere que su esposo se arrepienta. La palabra arrepentimiento significa dar la vuelta o cambiar de opinión. Puede ilustrarse con alguien que camina hacia el oeste y por alguna razón de pronto hace un giro de 180 grados y camina hacia el este. En el contexto de una disculpa, significa que una persona se da cuenta de que su comportamiento actual es destructivo. La persona lamenta el dolor que está causando al otro y escoge cambiar su comportamiento. El arrepentimiento no solo es decir, lo siento, me equivoqué. ¿Cómo puedo compensar lo que hice? Arrepentimiento es decir, intentaré no volverlo a hacer. Para algunas personas es el arrepentimiento el que las convence de que la disculpa es sincera. Si usted se arrepiente, entonces estarán completamente dispuestos a perdonarlo. Sin un arrepentimiento genuino, los demás lenguajes de la disculpa pueden caer en oídos sordos. Lo que las personas que han sido heridas quieren saber es, ¿tienes la intención de cambiar? ¿O esto volverá a ocurrir la próxima semana? En nuestra investigación hicimos la pregunta, ¿qué espera usted de una disculpa? Escuchamos repetidamente declaraciones como las siguientes. Muéstrame que estás dispuesto a cambiar y a hacer las cosas de otra forma la próxima vez. Espero que encuentre la manera de evitar que vuelva a suceder. Espero un cambio de comportamiento para que la ofensa no vuelva a ocurrir. Quiero que tenga un plan para mejorar, un plan para tener éxito y no fallar. Una disculpa sincera debería tener un comportamiento de buena disposición para no repetir la ofensa. Espero que no estalle de furia en unos minutos o que vuelva a hacer lo mismo. Estas declaraciones y muchísimas otras similares muestran que, para muchas personas, el arrepentimiento es el meollo del asunto. Es lo que las convence de que la disculpa es realmente sincera. Expresar la intención de cambiar. Entonces, ¿cómo expresamos el lenguaje del arrepentimiento? Comienza por expresar la intención de cambiar. Todo verdadero arrepentimiento comienza en el corazón. Reconocemos que lo que hemos hecho está mal, que nuestras acciones han lastimado a las personas que amamos, no deseamos continuar este comportamiento, así que decidimos que, con la ayuda de Dios, cambiaremos. Entonces expresamos con palabras esta decisión a la persona que hemos ofendido. La decisión de cambiar es lo que indica que ya no estamos poniendo excusas. No estamos minimizando nuestro comportamiento, sino aceptando plena responsabilidad por nuestras acciones. Cuando damos a conocer nuestra intención de cambiar a la persona a quien hemos ofendido, le estamos comunicando lo que está ocurriendo en nuestro interior. Tiene una visión de nuestro corazón y esto suele ser el lenguaje que la convence de que somos sinceros. Algunos podrían resistirse a la idea de expresar en palabras la intención de cambiar por temor a no lograr cambiar realmente.
Es cierto que cambiar el comportamiento toma tiempo y que al hacerlo podríamos arriesgar fracasos adicionales, pero estos fracasos no deberían impedir que logremos hacer cambios positivos genuinos. La pregunta importante es, ¿qué pasa si uno no expresa en palabras su intención de cambiar? Su filosofía podría ser, solo haz los cambios, no hables de ellos. El problema con ese enfoque es que la persona agraviada no puede leer su mente. No sabe que en su corazón usted decidió hacer cambios. Podría llevar semanas o meses para que note los cambios, pero aún entonces podría no saber qué fue lo que motivó los cambios. Al disculparse, es mucho mejor expresar en palabras su intención de cambiar. Entonces la persona sabrá que usted realmente reconoce que su comportamiento está errado y que tiene toda la intención de cambiarlo. Es perfectamente aceptable decirle a la otra persona que espera que tenga paciencia con usted porque sabe que no tendrá un 100% de éxito inmediatamente, pero que su intención es cambiar ese comportamiento destructivo. Ahora esa persona conoce su intención y percibe que su disculpa es sincera, así que puede perdonarlo aún antes de que ocurran los cambios. Expresar la intención de disculparse, pero no la de cambiar. Expresar la intención de cambiar puede ser difícil si usted piensa que lo que está haciendo no está moralmente mal. Sus acciones podrían ofender a otros, pero usted cree que esto es simplemente parte de su forma de ser. La idea de que solo tenemos que cambiar cuando estamos haciendo algo moralmente incorrecto es errónea. Por ejemplo, pasar la aspiradora o no hacerlo no es un tema moral, sin embargo, es un tema conyugal que puede ocasionar que una mujer se sienta amada o no. ¿Cómo desarrollar un plan para el cambio? El segundo paso en el camino del arrepentimiento es desarrollar un plan para implementar el cambio. A menudo las disculpas no logran restablecer una relación porque no hay un plan para hacer cambios positivos. Por ejemplo, entrar a un centro de tratamiento es un plan que podría cambiar radicalmente el estilo de vida y el matrimonio de muchos. Los planes no necesitan ser complicados, pero deben ser específicos. ¿Cómo ayudar al ofensor con un plan? A veces la parte ofendida podrá ayudarle a idear un plan. Durante la fase de investigación para este libro, yo, Jennifer, di una conferencia a un pequeño grupo de mujeres sobre los 5 lenguajes de la disculpa. Unas semanas después recibí una llamada de Clara, una de las mujeres que había asistido. Me contó la siguiente historia. Mi esposo Josué es un padre fantástico, pero todos tenemos nuestros momentos. Una noche, reprendió firmemente a nuestro hijo de 4 años en un instante de ira y frustración. Mi hijo estaba apretando todos sus botones peligrosos. Mi esposo no lastimó a nuestro hijo de forma física, pero su ira lo asustó terriblemente. Me afectó tanto que le dije que si alguna vez volvía a reaccionar así con cualquiera de nuestros hijos, yo lo dejaría. Le dije a Josué que necesitaba una disculpa. Dijo, lo lamento, pero... Y entonces comenzó a hablar sobre lo que estaba haciendo nuestro hijo cuando provocó su ira. Luego de 30 minutos de discusión, no me sentía mejor. En ese momento, Clara mencionó lo que había aprendido en la conferencia acerca de la disculpa y pidió que usaran algunas de esas ideas. Josué entonces dijo que lo lamentaba, pero a Clara no le parecía sincero. Necesitaba que se diera cuenta de que estaba 100% equivocado y de que era responsable de haber disciplinado a nuestro hijo bajo la influencia de la ira. Necesitaba que se diera cuenta cómo nos había asustado tanto a nuestro hijo como a mí. Clara quería un plan para que eso nunca volviera a suceder. Yo necesitaba saber que él estaba comprometido en hacer que el plan funcionara. Antes de que supiera acerca de los lenguajes de la disculpa, hubiera aceptado su débil disculpa inicial. Me hubiera alejado sintiéndome herida y enojada. Se habría perdido algo de intimidad en nuestro matrimonio. En cambio, ocurrió todo lo contrario. Identifiqué lo que necesitaba y él me lo brindó. Se arrepintió plenamente y reconoció que estaba equivocado. Los dos juntos trabajaron en un plan y a la mañana siguiente él se disculpó. Era tan sincero que me hizo llorar. Las lágrimas liberaron el dolor y la ira de mi alma y llegamos a una mayor intimidad que antes. También se disculpó ante nuestro hijo. Clara me dijo que en una parte del plan que idearon juntos fue que si su esposo sentía que se estaba enojando con los niños, iría a ella y le diría:
Me estoy acalorando. ¿Podrías encargarte, por favor? Él daría una vuelta a la manzana caminando y volvería para tratar de ayudarla de alguna forma. Hasta ahora el plan está funcionando muy bien, dijo Clara. Lo ideal es cuando las parejas pueden ayudarse mutuamente para idear un plan que corrija el comportamiento problemático de uno de ellos. ¿Cómo poner el plan en acción? El tercer paso en el camino del arrepentimiento es implementar el plan. Un plan que no se implementa es como una semilla que no se planta. Hacer que el plan funcione requiere pensamiento y acción. A mí, Gary, a menudo me ha resultado útil escribir en una tarjeta los cambios que estoy intentando implementar y pegarla en el espejo ante el que me afeito en la mañana. Es una forma de mantenerlos en el primer lugar en mi mente. Tengo una mayor probabilidad de hacer los cambios si estoy plenamente consciente de lo que estoy tratando de hacer de una manera diferente hoy. El hecho de escribirlo también hace que el plan sea concreto y específico en lugar de general. Por ejemplo, un plan general podría ser: intentaré no culpar por mis emociones negativas. Un plan más específico podría ser: comenzaré mis frases con yo en vez de hacerlo con tú. Por ejemplo, estoy enojado en vez de tú haces que me enoje. Completar el plan da evidencia a la parte ofendida de que su disculpa fue sincera. Contratiempos en el plan. La implementación de planes para el cambio constructivo no significa que tendremos éxito en forma inmediata. A menudo hay fracasos en el camino, aun cuando lo intentamos sinceramente. Estos fracasos no tienen que derrotarnos. Disculparse rápidamente. Es mejor cuando usted puede reconocer rápidamente cualquier fracaso posterior, aun antes de que la persona ofendida tenga tiempo para confrontarlo. Una disculpa rápida indica que usted es sincero en sus esfuerzos por cambiar. Por otra parte, cuando no reconocemos nuestras reincidencias, esto le comunica al cónyuge que no fuimos sinceros en nuestra disculpa. Por vergüenza, generalmente no queremos reconocer nuestros fracasos, pero es mejor reconocer abiertamente la reincidencia. Levantarse y volver a intentarlo. Cuando nuestros esfuerzos por cambiar volvemos a caer, debemos reconocer nuestro fracaso lo antes posible. Levántese y vuelva a intentarlo. Esta es una de las razones por las que Alcohólicos Anónimos ha tenido tanto éxito en ayudar a las personas a superar la adicción al alcohol. Uno de los 12 pasos es admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras ofensas. Reconocer una ofensa y confesar esa ofensa a Dios y a otra persona de confianza requiere ciertamente humildad y sinceridad, pero da la oportunidad de comenzar de nuevo. Lo triste es que las personas se dan por vencidas cuando están cerca del éxito. Los viejos patrones de comportamiento tardan en morir, pero tendremos éxito si seguimos trabajando en nuestros cambios. La mayoría de las personas no espera la perfección luego de una disculpa, pero sí espera ver un esfuerzo. Cuando el cónyuge se da por vencido rápidamente luego de un fracaso y vuelve a su viejo comportamiento sin hacer ningún esfuerzo adicional para cambiar, la disculpa es considerada como poco sincera. La persona que se disculpa podrá ser sincera en ese momento, pero el hecho de no completarla con arrepentimiento vacía de contenido a la disculpa. Esto ocurre especialmente para la persona cuyo lenguaje principal de la disculpa es el arrepentimiento. Por lo tanto, expresar el deseo de cambiar y concebir un plan para llevarlo a cabo es una parte sumamente importante de la disculpa para esta persona. Invitar a la persona agraviada para que ayude a formular un plan para el cambio quizás sea la mejor forma de mostrar arrepentimiento en forma eficaz. Declaraciones para formular un plan para el cambio. Sé que mi comportamiento te ha herido. No quiero volver a hacer eso jamás. Estoy dispuesto a recibir cualquier idea que tengas acerca de cómo podría cambiar mi comportamiento. ¿Cómo podría decir eso de forma diferente para que no parezca una crítica? Sé que lo que estoy haciendo no es provechoso. ¿Qué cambio te gustaría ver en mí que signifique una mejora para ti? Realmente quiero cambiar. Sé que no seré perfecto, pero en verdad quiero intentar cambiar este comportamiento. ¿Estarías dispuesta a recordarme si vuelvo a mis viejos patrones? Simplemente di recaída. Creo que eso me ayudará a detenerme y a cambiar de dirección. Te fallé al volver a cometer el mismo error. ¿Qué necesitarías para que comiences a reconstruir tu confianza en mí?
Este es un patrón que he seguido durante mucho tiempo. Si bien quiero cambiar, sé que será difícil y podría fallar hiriéndote al hacerlo. Realmente apreciaría que me ayudaras a pensar en una forma de lograr que mis cambios permanezcan y que me alientes cuando me veas hacer cosas que son de ayuda. ¿Puedo contar contigo para que seas mi compañero, compañera de equipo en esto? Capítulo 6. Lenguaje de la disculpa número 5. Pedir perdón. ¿Por qué pedir perdón? ¿Por qué habría de ser tan importante el pedir perdón? Estas son las respuestas que hemos descubierto. Primero, solicitar perdón indica a algunas personas que usted quiere que la relación se restablezca plenamente. Cuando ocurre un agravio, se crea inmediatamente una barrera emocional entre dos personas. Hasta tanto que no se quite esa barrera, la relación no puede avanzar. Una disculpa es un intento de quitar esa barrera. Si usted descubre que el lenguaje principal de la disculpa de la persona es pedir perdón, entonces esta es la manera más segura de quitar la barrera. Para esa persona, esto es lo que indica que usted tiene un interés genuino en que la relación se restablezca. Una segunda razón por la que el pedir perdón es importante es que demuestra que usted se da cuenta de que ha hecho algo malo, que usted ha ofendido a la otra persona voluntaria o involuntariamente. Lo que usted dijo o hizo puede no haber sido moralmente incorrecto, hasta puede haberlo hecho o dicho en broma, pero ofendió a la otra persona. Ahora se lo recrimina. Es una ofensa que ha creado una desaveniencia entre ambos. En este sentido está mal y corresponde pedir perdón, especialmente si este es el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Pedir perdón es un reconocimiento de culpa. Demuestra que usted sabe que merece una condena o un castigo. Tercero, pedir perdón demuestra que usted está dispuesto a poner el futuro de la relación en manos de la persona ofendida. Usted ha reconocido su error, ha expresado su pesar y quizás haya ofrecido enmendar la situación, pero ahora está diciendo, ¿me perdonas, por favor? Usted sabe que no puede contestar la pregunta por la otra persona. Es una elección que él o ella debe hacer, perdonar o no perdonar, y el futuro de la relación depende de esa decisión. Esto quita el control de sus manos y, para algunas personas, esto es sumamente difícil. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? Pedir perdón es especialmente difícil para las personas que tienen personalidades dominantes fuertes. Muchos tememos el rechazo, otra razón por la que cuesta pedir perdón. El temor al rechazo es frecuente entre los humanos. Hamilton Beasley, un académico residente de la Universidad de St. Edward en Austin, Texas, y autor de No Regrets, sin arrepentimientos, dice: disculparse es admitir que nos hemos equivocado y no nos gusta tener que hacerlo. Nos hacemos vulnerables porque estamos pidiendo algo, el perdón, que pensamos que solo la otra persona puede otorgar y podríamos ser rechazados. A nadie le gusta ser rechazado, pero para algunos el rechazo es prácticamente insoportable. Para esta clase de personas, pedir perdón es sumamente difícil, porque saben que el perdón está en las manos de la otra persona, y una de las dos opciones es no perdonarlas, lo que sería un rechazo. La respuesta para esta persona es reconocer este temor sin ser controlado por él. El proceso de razonamiento podría ser algo similar a esto. Sé que mi mayor temor es el rechazo. También sé que mi comportamiento ha creado un problema en esta relación y que la única forma de resolverlo es disculparme sinceramente. Por lo tanto, si pedir perdón es el lenguaje de la disculpa de la otra persona, enfrentaré mis temores y preguntaré: ¿me perdonas, por favor? Las personas maduras reconocen sus temores, pero se niegan a ser esclavizados por ellos. Cuando valoran una relación, están dispuestos a enfrentar sus temores y dar los pasos necesarios para llevar sanidad a la relación. Otro temor que suele impedir que las personas pidan perdón es el temor al fracaso. Esta persona suele tener una fuerte brújula moral. Para ellas, hacer lo correcto equivale a ser bueno o tener éxito. A lo largo de su vida han intentado hacer lo correcto, y cuando lo hacen, se sienten exitosas. Para estas personas, reconocer el error equivale a reconocer que es un fracasado. Su mayor temor es el temor al fracaso. Reconocer en las relaciones humanas que han hecho algo mal sería como reconocer un fracaso, por lo tanto les cuesta reconocer que se han equivocado. Por lo general, discuten con vehemencia con la otra persona, sosteniendo que lo que hicieron no está mal.
Quizá te dolió o quizá te ofendió, lo entendiste mal, no era mi intención. A veces la forma en que se defienden es más ofensiva que la ofensa original, pero no lo ven. Argumentarán, solo estoy intentando que entiendas la verdad. Esta es la clase de persona que casi nunca se disculpa. No nos sorprendió descubrir en nuestra investigación sobre la disculpa que muchas personas dijeron, mi cónyuge casi nunca pide perdón. Un esposo dijo, es demasiado terca para disculparse. Hemos estado casados por 10 años y nunca recibí una disculpa de ella. Una esposa dijo, no sé si es orgullo masculino, pero es incapaz de disculparse a menos que deje de hablarle durante 2 días. Él preferiría que ambos estuviésemos mal antes que reconocer que se equivocó. La respuesta para estas personas está en llegar a entender que el temor al fracaso, como el temor al rechazo, es uno de los temores más comunes de la humanidad. El primer paso es reconocer este temor. En primer lugar, ante nosotros mismos diciendo algo como, este es uno de mis temores. Por eso me cuesta disculparme, pero sé que nadie es perfecto, incluyéndome a mí. A veces hago y digo cosas que ofenden a mi cónyuge o a mi amigo, y eso tiene un efecto perjudicial en nuestra relación. La única forma de enmendar las relaciones es disculpándose, así que debo aprender a disculparme a pesar de mi temor. Entiendo que cometer un error, decir o hacer algo que ofende a otra persona, es algo que hacemos todos nosotros. No significa que sea un fracasado. Reconocer que lo que hice estuvo mal no me convierte en un fracasado. De hecho, ayudará a sanar mi relación. Por lo tanto, enfrentaré mi temor y me disculparé. Reconoceré que me equivoqué y pediré perdón. La persona que razona de esta manera va en camino de ser un buen disculpador y una persona saludable. Pida, no exija. Por difícil que pudiera ser para el ofensor pedir perdón, a veces es igualmente difícil para el ofensor darse cuenta de que el ofendido podría no concedérselo rápidamente. No exige el perdón. Cuando lo exigimos, no entendemos la naturaleza del mismo. El perdón es, en esencia, la elección de levantar la penalidad y dejar que la persona vuelva a entrar en nuestra vida de manera que podamos volver a desarrollar confianza. El perdón dice, me interesa nuestra relación, por lo tanto, elijo aceptar tu disculpa y dejar de exigir justicia. Es básicamente un regalo que se exige deja de ser un regalo. Cuando como ofensor exijo ser perdonado, soy como un monarca sentado sobre un trono juzgando a la persona ofendida como culpable de un corazón que no perdona. La persona ofendida está lastimada y enojada por mi ofensa, pero estoy tratando de que se sienta culpable por no perdonarme. Por otra parte, cuando voy a la parte ofendida y le digo, ¿me perdonas, por favor? Ahora soy yo el que está inclinándose ante su trono, pidiendo ser perdonado por mi ofensa. Sé que si me concede mi pedido, seré el beneficiario de su misericordia, amor y gracia. El perdón siempre se puede solicitar, pero nunca se puede exigir. No es poca cosa. Por favor entienda que cuando usted pide ser perdonado, está haciendo un pedido enorme. Será costoso para la persona que usted ofendió. Cuando la persona lo perdone, debe renunciar a su deseo de justicia. Debe dejar su dolor y su ira, su sensación de vergüenza y humillación. Debe renunciar a sus sentimientos de rechazo y traición. A veces la persona tendrá que vivir con las consecuencias del comportamiento erróneo del ofensor. Estas pueden ser las consecuencias físicas que necesitan ser perdonadas, como una enfermedad de transmisión sexual o un niño nacido de un amante extraño. Otras podrían ser consecuencias emocionales, como sus imágenes en brazos de otro amante o las palabras hirientes que se repiten una y otra vez en la mente. La persona que usted ha lastimado tiene que vivir con todo esto y mucho más, y procesarlo a fin de perdonarlo. No es poca cosa lo que le está pidiendo a la otra persona. Debido a lo que cuesta el perdón, no espere que la persona ofendida lo perdone inmediatamente. La persona tiene que estar convencida de su sinceridad y eso podría requerir tiempo. Pedir perdón verbalmente luego de que usted haya expresado una disculpa usando alguno de los otros lenguajes de la disculpa suele ser la clave que abra la puerta a la posibilidad de perdón y reconciliación.
Podría ser el elemento de su disculpa que la persona ofendida está esperando escuchar. ¿Me perdonas, por favor? Es el ingrediente que le convence que usted es realmente sincero en su disculpa. Sin el pedido de perdón, declaraciones tales como «lo siento, me equivoqué, te compensaré, no lo volveré a hacer» pueden sonar como palabras que tienen la intención de sacarse de encima el asunto sin enfrentarlo realmente. Si este es el lenguaje principal de la disculpa de la parte ofendida, entonces usted debe aprender a hablarlo si quiere que sepa que su disculpa es genuina. Afirmaciones para pedir perdón. Lamento haberte hablado así. Sé que fue con gritos y con dureza. No lo merecías. Estuvo muy mal de mi parte y quiero pedirte que me perdones. Sé que lo que hice te lastimó profundamente. Tienes todo el derecho de no volver a hablarme y lamento realmente lo que hice. Espero que estés dispuesto o dispuesta a perdonarme. No quería lastimarte, pero es evidente que lo he hecho. Me doy cuenta de eso ahora y veo que mis acciones estuvieron mal, aun cuando solo estaba tratando de divertirme. Nunca está bien divertirse si alguien se perjudica. Prometo que trataré de no hacerlo nunca más y quiero pedirte que, por favor, me perdones. Para continuar, por favor, inserte el próximo disco compacto.